Cordial saludo docente y demás espectadores del siguiente video. Mi nombre es Laura Daniela Arenas Rojas, soy estudiante de noveno semestre de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Este video se realiza dentro del marco del segundo parcial de la materia Derecho Procesal Público, dictada por el docente Héctor David Gutiérrez Gómez en la Universidad Cooperativa, sede Villavicencio. En este video voy a abarcar el tema sobre los medios de control. ¿Qué actuación de la administración se controla por el mismo? Si opera o no el fenómeno de caducidad, el plazo determinado por el legislador para que opere este fenómeno, desde qué momento se computa y si el legislador dispuso reglas excepcionales para el mismo. Todo esto bajo el marco de la Ley 1437 del 2011, que es el mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vamos a empezar por el medio de control de la acción de simple nulidad. De acuerdo al artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Para este medio de control no aplica el fenómeno de caducidad, puesto que en el artículo 164, numeral 1, literal A, dice que se puede presentar en cualquier momento. El tipo de actuación de la administración que se controla por este medio son los actos administrativos. Bueno, el segundo medio de control del que vamos a hablar es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo al artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño, que es la diferencia entre este y la acción de simple nulidad, que acá buscamos que nos restablezcan el derecho y nos reparen el daño. En este medio de control sí opera el fenómeno de caducidad y el plazo para que opere es de 4 meses a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo según sea el caso. Esto lo dice el artículo 164, numeral 2, literal D de la Ley 1437. Este medio de control tiene una regla excepcional que está expuesta en el artículo 164, numeral 2, literal E de la Ley 1437, donde dice que los actos administrativos de adjudicación de baldíos proferidos por la autoridad agraria correspondiente, la demanda deberá presentarse en el término de 2 años siguientes a su ejecutoría o desde su publicación en el diario oficial, según sea el caso. Los tipos de actuación de la administración que se controlan por este medio son los actos y las operaciones administrativas. Bueno, el tercer medio del control del que vamos a hablar es el de la nulidad electoral o la acción electoral. Según el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, nos dice que cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como el de los actos de nombramiento que expidan las entidades o autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Cabe aclarar que este medio es una especie del género de acción de simple nulidad, que fue el primer medio de control del que hablamos, que tiene por objeto asegurar el respeto al principio de legalidad en el ejercicio de las funciones electorales y de la facultad nominadora. En este medio de control, el fenómeno de caducidad y el plazo para que opere es de 30 días hábiles,
no incluye ni días festivos, ni días feriados, ni días de vacancia judicial, ni días de cierre del despacho, nada, solamente días hábiles. 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se produjo la elección. O si el nombramiento fue por acto administrativo, se contarán desde el día siguiente al de su publicación. Esto bajo el marco del artículo 164, numeral 2, literal A de la ley 1437. Este medio de control también tiene unas reglas excepcionales en el artículo 164, numeral 2, inciso 2 de la ley 1437. Dice, en las elecciones de nombramiento, en las elecciones o nombramientos que requieran confirmación, el término para demandar es de 30 días hábiles que se contarán a partir del día siguiente de la confirmación. El tipo de actuación de la administración que se controla por este medio son los actos administrativos. Bueno, el cuarto medio de control del que hablaremos es el de la acción de reparación directa. Este medio de control está expuesto en el artículo 140 de la ley 1437 del 2011. Nos dice que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Tengo una definición más completa que la da la sentencia constitucional 644 del 2011, que dice: la acción de reparación directa es procedente para demandar la reparación del daño que deriva de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo. En este medio de control, el fenómeno de caducidad y el plazo para que opere es de 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Si el demandante tuvo conocimiento del mismo en una fecha posterior, siempre y cuando pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia, será válido. Esto está contemplado en el artículo 164, numeral 2, literal I de la ley 1437. Este medio de control tiene 2 reglas excepcionales. La primera es cuando se trata de la desaparición forzada. El plazo para que opere en esta desaparición es de 2 años desde el momento en que ocurrió la desaparición o 2 años a partir del momento en que aparece la víctima. Y el segundo es cuando se trata de los derechos humanos, que según la ley 288 de 1996 en su artículo 2, parágrafo 4, no habrá caducidad cuando se trata del cobro de daños originados en la violación de derechos humanos, siempre que la violación haya sido declarada por un órgano internacional de derechos humanos. Los tipos de actuación de la administración que se controlan por este medio son los hechos y las operaciones administrativas. El quinto medio de control del que hablaremos es el de acción de repetición. Según el artículo 142 de la ley 1437, mediante este medio de control, la entidad que haya sido condenada al pago de una suma de dinero por los perjuicios causados a un particular o a otra entidad y en cuya causación exista culpa grave o dolo del funcionario o exfuncionario o particular en ejercicio de sus funciones públicas, aquella podrá repetir el pago contra este en la proporción que señale el juez.
Esta pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor, ex servidor o particular en ejercicio de sus funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. En este medio de control, el fenómeno de caducidad y el plazo para que opere es de 2 años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o a más tardar del vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. Este plazo es de 10 meses según el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. El sexto medio de control del que vamos a hablar es el de las controversias contractuales. Este medio de control está contemplado en el artículo 141 de la Ley 1437 del 2011. Dice, cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo. Para este medio de control, el fenómeno de caducidad y el plazo para que opere es de 2 años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento según el artículo 164, numeral 2, literal J de la Ley 1437. Este medio de control tiene unas reglas excepcionales que están en el artículo mencionado anteriormente. Dice, el término también será de 2 años cuando se trate de contratos de ejecución instantánea y este será a partir del día siguiente de cuando se cumplió o debió haberse cumplido el objeto del contrato. En los contratos que no requieran liquidación es a partir del día siguiente de la terminación del contrato por cualquier causa. En los contratos que sí requiera liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo, esta será de 2 meses. Si es unilateral, esta será de 4 meses. Y si es liquidada judicialmente, de 24 meses. El tipo de actuación de la administración que se controla por este medio son los contratos administrativos. Del otro que trataremos en el video es el medio de control de revocatoria directa, que según la Ley 1437 del 2011 la contempla como la posibilidad de contempla la posibilidad de la revocatoria directa de los actos administrativos proferidos por las diferentes entidades o autoridades administrativas. La revocatoria directa es el trámite administrativo que permite a las entidades administrativas revocar sus propios actos administrativos de carácter particular. Se denomina directa ¿por qué? Porque es la misma autoridad que expide el acto quien lo revoca y no es necesario que recurran a otra instancia o entidad para que revoque el acto. Los actos administrativos podrán ser revocados cuando, primero, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él, o cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Esto está contemplado en el artículo 93 y 97 de la Ley 1437 del 2011. Este artículo 97 de la Ley 1437 del 2011 nos conlleva a hablar de la acción de lesividad, que se entiende no está definida expresamente
en la ley 1437, pero se entiende como el medio de control que tiene la administración para demandar sus propios actos cuando se encuentre frente a un acto particular al que no ha podido aplicar la revocatoria directa por cuanto no se han dado los condicionamientos del artículo 93 de la ley 1437 del 2011. Es decir, la acción de lesividad viene siendo lo mismo que la revocatoria directa, solamente que se aplica la lesividad cuando no se ha podido aplicar la revocatoria directa porque no cumple con los condicionamientos del artículo 93 de la ley 1437 que se los leí anteriormente. La acción de lesividad no cuenta con un término de caducidad definido por la ley 1437 del 2011, pero si la administración pretende demandar sus propios actos, debe someterse a los términos que trae cada medio de control para la caducidad. Es decir, sí tiene término de caducidad, pero depende del medio de control que se vaya a utilizar para demandar. Con este medio de control termino lo que es la explicación de los medios de control. Esto ha sido todo por hoy con este video. Espero sea de su agrado, del agrado del docente, me puedan entender y espero les haya quedado claro lo que fue el tema de los medios de control. Muchas gracias a todos y demás espectadores.